SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, luz sin impuestos. El gobierno dice hoy que bajar la tensión del precio de la luz, la subida exorbitante que está viviendo en términos de Pedro Sánchez, pasa por retirar todos los impuestos. Alberto Garzón, ministro de Consumo. Estoy hablando del IVA, estoy hablando de una reducción posible hipotética del 21% al 10%, estoy hablando de revisión del conjunto de la fiscalidad, estoy hablando, en definitiva, de una acción extraordinaria del Gobierno. El Ejecutivo defiende esa retirada de impuestos que, lo cierto es que, más allá de las palabras, significaría una enorme merma económica para las arcas del Estado. Así que estas pueden ser palabras huecas. Ahora mismo lo que hacen es elevar la tensión en la batalla de precios, una batalla que reconocía hoy, esta mañana aquí en la SER, la vicepresidenta Nadia Calviño. Ha coincidido con un momento en el que ha aumentado mucho los precios de la energía. De hecho, esto es lo que explica fundamentalmente el aumento de la inflación. Y sobre todo los costes de los derechos de emisión de CO2. Lo primero que hemos hecho es poner en marcha mecanismos para que el aumento del coste o del CO2 no sea soportado solamente por los ciudadanos, sino que también lleve a una reducción de los beneficios de las compañías energéticas, y eso ya lo estamos poniendo en marcha, se ha sacado audiencia, y ahora lo que estamos viendo es si es necesario tomar alguna medida de las que ya tomamos con carácter de emergencia para reducir la factura a corto plazo. Reducir la factura a corto plazo, esa medida de emergencia, sería retirar el impuesto a la generación eléctrica. Un 7% de la factura es ese impuesto a la generación eléctrica, pero el Ejecutivo, hoy lo hace Alberto Garzón, abre la puerta a algo más, a una revisión de toda la fiscalidad que pesa sobre el recibo de la luz. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pretende el Ejecutivo a corto y a largo plazo? Teresa Rivera, la vicepresidenta responsable de Energía, ha recordado que se trabaja, y ya se venía haciendo, en una reforma en profundidad, estructural, de toda la fiscalidad eléctrica, pero va a tardar en estar a punto. Ahora hay una situación especial de precios muy altos en el mercado mayorista y se buscan fórmulas a corto plazo para atenuar el impacto en los consumidores. Teresa Rivera ha dicho que no se descarta que haya que volver a hacer lo que ya se hizo en su momento, la suspensión de algunos de los elementos fiscales de la luz con carácter excepcional y provisional. Y en esa misma línea, hoy la vicepresidenta económica. Ahora lo que estamos viendo es si es necesario tomar alguna medida de las que ya tomamos con carácter de emergencia para reducir la factura a corto plazo. Lo que ya se hizo antes es la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica entre octubre de 2019 y abril de 2020. Con este impuesto se recaudaron el año pasado casi 1.200 millones de euros, nos recuerda el Departamento de Energía. Dinero que se destina a pagar costes del sistema eléctrico. Si se suspende el impuesto, habría que cubrir el hueco de otro modo para no provocar un déficit de tarifa. El Gobierno abre la puerta a revisar todo el sistema de impuestos, es decir, a achicar algo del agua que ahora mismo tenemos entrando en este barco del recibo de la luz. Se intenta achicar esa espuma, los impuestos. Pero es necesario además una reforma del sistema completo, una reforma del sistema de generación de precios. Así que a corto plazo impuestos, a largo plazo un nuevo sistema de fijación de precios. Y especialmente urgente esta cuestión de impuestos, porque los impuestos son literalmente la mitad de lo que pagamos en la factura de la luz. Les vamos a borrar ese cliché de no hay quien entienda el recibo de la luz, porque es muy fácilmente comprensible. Además de lo que ustedes contratan, de esa potencia contratada, y además de lo que ustedes gastan, además de el alquiler de los contadores, esas tres cosas son la electricidad, además hay un 50% en impuestos, e impuesto a impuesto son estos. Primero, impuesto sobre la electricidad. Es un 5,1% del peso total. Es un impuesto que se ideó en 1992, que estaba asignado a la minería del carbón, que se reguló en 1997 y que debía compensar eso, el fin del carbón. Desde los años 90 hasta hoy seguimos pagándolo.
Y a partir del año 2015 se configuró de otra manera como un tributo a la fabricación, pero lo cierto es que seguimos pagándolo. Se paga por la supresión de un carbón que está ya amortizado, pero ese impuesto sigue aquí, 5,1%. Así que primer impuesto, el impuesto sobre la electricidad. Hay un segundo, el grueso, el del IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Y esta es la gran carga sobre el recibo de la luz, 21% de IVA. Prácticamente sobre todo ese recibo, sobre potencia contratada, sobre energía consumida y sobre incluso otros impuestos como ese impuesto a la electricidad del que hablábamos. 21% se paga en España. España tiene un IVA especialmente alto si se compara frente al de Francia, por ejemplo, que tiene un 5,5 en su tramo fijo y un variable del 20, Reino Unido, que tiene un 5 y un variable del 20, Portugal, que tiene un 6 y un variable del 23, o Alemania, que tiene un 19%. Estrictamente, estos son los dos grandes impuestos que pagamos. Impuesto sobre la electricidad, el antiguo impuesto del carbón, impuesto del valor añadido. Y estos dos son los dos grandes calambrazos cada vez que se paga un recibo. Pero hay más. Porque además pagamos el impuesto a la generación eléctrica, que el gobierno ahora plantea suspender. Se creó en el año 2012 para pagar lo que entonces se decía era el déficit de tarifa. Las eléctricas habían cobrado menos por la luz de lo que la luz costaba producir. Y el gobierno de Mariano Rajoy creó este impuesto a la generación eléctrica, aquel déficit de tarifa que 10 años después sigue aquí. 10 años después de que Soraya Sáez de Santamaría lo anunciara así. Este Consejo de Ministros ha aprobado una reforma importante para abordar lo que se llama déficit tarifario. ¿Qué es el déficit tarifario? La diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que se obtiene por su venta. Es esta quizá... Las eléctricas tuvieron ese déficit de tarifa desde el año 2000 hasta el año 2013. Desde el año 2013 hasta este año 2021 seguimos pagando aquella herencia que el propio José Manuel Soria discutía y disputaba. Es un anteproyecto de ley que incorpora, por un lado, medidas fiscales con el objeto de obtener ingresos. Ahora el gobierno, Teresa Rivera, dice este impuesto puede suspenderse, puede saltar temporalmente y es el 7% de la factura. Rivera. Actuar de manera estructural para atajar estos precios no consiste en trasladar los costes del consumidor eléctrico a los costes de los presupuestos generales del Estado, porque paga el mismo y se sigue beneficiando el mismo. Consiste en establecer un sistema razonable. Impuesto sobre la electricidad, 5%. Impuesto sobre el valor añadido, el IVA, 21%. E impuesto a la generación eléctrica, 7%. Si hacen la suma, estamos hablando más del 30% de su factura solo en impuestos. Y hay más, hay otro calambrazo más. El de peajes y el de otros conceptos, porque en peajes, una parte básicamente fundamental del recibo de la luz, el cómo nos conectamos a la red, y en alquiler de contadores, el dispositivo instalado en su casa para medir la luz es de la compañía eléctrica, pero lo paga usted. Y otros conceptos más, elevamos esta carga, esta presión de los impuestos hasta el 50% del recibo. Así que es cierto, la luz se encarece y es cierto también que los impuestos sobre la luz suman al final esa cuantía, 50%. ¿Cuál es ahora el problema con levantar esos impuestos? Fundamentalmente hay tres. Primero, quitar esos impuestos no significa necesariamente bajar los precios, porque las compañías eléctricas pueden bajarlo, pueden trasladarlo al consumidor o pueden optar por embolsarse más márgenes. La bajada de impuestos no necesariamente se ha de trasladar al consumidor, así que ese 7% menos o una bajada en impuestos no necesariamente va a ser una bajada en el precio. Y este es el gran problema, el problema de la transmisión. Hay un segundo problema, el del efecto boomerang, y es que la bajada de impuestos también debilita al Estado, al regulador y a quien ha de vigilar a las eléctricas. Si se recauda menos dinero público, hay también menos dinero público para vigilar a esas eléctricas. Así que hay un efecto de boomerang en esa bajada de impuestos. Y sobre todo, tercer clave, hay un efecto parche. Abaratar estos impuestos no soluciona el problema, porque el problema de la formación de precio en España no es
el de los impuestos, sino el de un sistema marginalista por el que el último megavatio que entra en el sistema marca el precio para todos los demás. En castellano, que estamos pagando a precio de salmón el último gramo de lenguado que comemos. Una entrada, 1 megavatio de energía de gas hace que paguemos la eólica al precio más alto posible. Así que tenemos primero esta intención, la de levantar impuestos, y segundo, este problema, el de un sistema eléctrico que hay que cambiar. Y con todo esto, Natalia Fabra, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señora Fabra, con todo esto, ¿es necesario quitar estos impuestos? Efectivamente, puede ser adecuado hacer una reflexión del conjunto de la fiscalidad energética, pero eso que no nos lleve a distraer la atención del problema principal, del diagnóstico de por qué la electricidad es tan cara en España. Y fíjese que los precios en el mercado mayorista de electricidad poco tienen que ver con el impuesto especial sobre la electricidad y poco tienen que ver con el IVA, sí tienen que ver con el 7% del impuesto sobre la generación eléctrica, que es un impuesto que pagan las empresas eléctricas, pero que repercuten al mercado eléctrico. Pero, en definitiva, los precios del mercado mayorista, más allá del impacto que pueda tener el 7%, se han duplicado, se han triplicado en los últimos meses, y esa es la razón, insisto, ajena al resto de los impuestos, por la cual en España estamos pagando un precio tan elevado por la electricidad. Por lo tanto, hagamos el diagnóstico correcto, porque sin el diagnóstico correcto no daremos con las soluciones estructurales que nos permitirán realmente abaratar el suministro eléctrico para los hogares y para las empresas. O sea, levantar impuestos ahora mismo, retirar impuestos es un parche, es una cosa que abarata el recibo a corto plazo, pero el problema está en la formación de precios, el problema está en el sistema marginalista. Efectivamente, estamos en una coyuntura de unos precios que realmente el país no puede soportar, están afectando a las familias, están afectando a la competitividad de las empresas, el paciente se está desangrando y la reducción de estos impuestos es un torniquete, es una medida de emergencia, pero que, como decíais previamente, debilita al Estado, porque en definitiva reducir impuestos implica reducir recaudación, y esos impuestos o bien tendrán que trasladarse a otros bienes o servicios o reducir el gasto público en educación, en sanidad, en investigación, en infraestructuras, en pensiones. ¿Es eso lo que queremos? Lo que queremos es realmente bajar el precio de la electricidad, el coste de la electricidad para los consumidores, y eso no se consigue reduciendo impuestos, reduciendo recaudación, sino atajando el problema de fondo, que es el hecho de que estamos pagando, como decíais, la generación nuclear y la generación hidroeléctrica a precio de gas. A un coste creciente, porque los precios del gas se han multiplicado, porque los precios del CO2 están en niveles récord, y estamos pagando ese precio de gas y ese precio de CO2 a centrales que ni consumen gas ni incurren en costes de emisión de CO2, puesto que no emiten CO2. Ese es nuestro sistema de precio. Se lo hemos dicho alguna vez, se lo contamos, cuando hablamos de cómo se forman los precios en nuestro sistema eléctrico. Nuestro sistema eléctrico es un sistema que se llama marginalista, es un sistema que, con directiva de la Unión Europea, establecía y explicaba en su día Mariano Rajoy en estos términos. Hemos aprobado un Real Decreto Ley con un mecanismo transitorio de fijación de los precios de la electricidad solo para el primer trimestre del año 2014. La subida de la luz en el primer trimestre será de un 2,3, mientras el resultado de la subasta superaba claramente el 11%. Este mecanismo, por tanto, no subirá la luz un 11%, sino subirá un 2,3%. Mariano Rajoy explicaba un sistema que funciona básicamente así. Si entra un 99% de energía eólica y nuclear al sistema, pero entra un 1% de gas, todo se paga a precio de gas. Literalmente es la metáfora que les estábamos diciendo. Es la de pagar todo a precio de salmón, cuando en realidad estamos consumiendo producto de lenguado, de mucha menor calidad. Natalia Fabra, y con este sistema marginalista, con este problema, porque este es el problema real del sistema eléctrico, cómo se forman precios, ¿cómo se cambia el sistema? ¿Cómo se arregla esto?
Bueno, el Gobierno hace un par de semanas adoptó una medida, en mi opinión, valiente y necesaria, que fue la remisión al Parlamento del anteproyecto de ley para mironar, para reducir los sobreingresos que obtienen las centrales nucleares hidroeléctricas por la transmisión del precio del CO2 al precio final de la electricidad. Esto va a permitir que una vez que se ponga en marcha el sistema eléctrico español va a poder recaudar, va a poder recuperar para los consumidores en torno a unos 1.200 millones de euros al año, que reducirán la presión sobre los cargos que en definitiva están incorporadas en los precios que pagan los consumidores finales. El problema es que el efecto de esta medida solo se notará una vez que se ponga en marcha. Si esta medida se hubiera adoptado como un real decreto ley de aplicación inmediata, esos efectos los estaríamos ya viendo en el mercado eléctrico español. ¿Cabe la posibilidad de establecer un IVA progresivo a quien nos esté escuchando? Un IVA como el que tienen países como Francia, países como la propia Portugal, en los que se paga una base mucho menor y un complemento para quienes tengan consumos mucho mayores. ¿Cabe, además de reformar el sistema de fijación de precios, un sistema de reforma de fijación de impuestos? Yo considero que se debe hacer una reflexión sobre la fiscalidad de la energía. Es cierto que hay consumos energéticos que se utilizan para cubrir necesidades esenciales, como el suministro eléctrico de las familias, algunas de ellas en situación de vulnerabilidad, pero hay otros consumos eléctricos que no cumplen esa condición. Se utiliza electricidad para calentar piscinas, se utiliza electricidad para alimentar consumos excesivos y elevados. Por lo tanto, eso podría apuntar a la conveniencia de diseñar un sistema de IVA con distintos niveles en función del consumo. Pero insisto, creo que eso se tiene que hacer en el contexto de una reflexión global sobre la fiscalidad a la energía. Por lo tanto, sí, serán necesarias medidas de emergencia para atajar esta coyuntura en la que nos encontramos, pero creo que es urgente también hacer una reflexión sobre el diseño del mercado eléctrico español, que es el que realmente está causando el encarecimiento de la electricidad en España. Pues Natalia Fabra, catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hoy esta es la cuestión urgente: impuestos, bajar la factura ya, y la cuestión importante: sistema de fijación de precios. Y el argumento para hacerlo urgente es incluso un argumento político. Porque Pedro Sánchez es quien señalaba y responsabilizaba al gobierno de Rajoy hace apenas unos años por las subidas de precio en aquel momento. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy. Pedro Sánchez el que ahora señala a esto, a los impuestos. Estamos trabajando efectivamente en ver de qué manera podemos dar respuesta a este incremento, en fin, yo creo que exorbitante del precio de la luz, y que efectivamente necesita una respuesta por parte del Gobierno de España. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.